espero que podamos establecer una, y lo creo así, una buena complementación de estos dos modos de encarar el mismo tema. Porque si bien, como dice Mario, la filosofía no es una ciencia social, por lo que sabemos en la tradición de nuestra cultura occidental, la filosofía ocupa el lugar del pensamiento fundamental. La totalidad de lo real se piensa a través de la filosofía, y desde hace 25 siglos, por lo menos, en esta tradición cultural, construida en el medioevo por los grandes padres de la Iglesia, que es el Occidente. En esta tradición cultural las cosas son así. Yo voy a hablar, hice un modelo, un esquema de desarrollo para poder discutir después acerca de la crisis de las ciencias sociales, haciendo una suerte de examen histórico de su conformación en un esquema muy sintético, ¿verdad? Las ciencias sociales, como ustedes saben, tal como las conocemos nosotros, se constituyen en el siglo XIX, a partir de dos problemas fundamentales que ya habían sido encarados desde el nacimiento mismo de la modernidad, de la que nos ha hablado Mario, y que tienen que ver con la posibilidad de disponer de un instrumento de pensamiento que sirva para el análisis de este nuevo espacio que crea la modernidad, que es la sociedad civil. Cosa que no aparecía en el mundo tradicional y que sí caracteriza a la modernidad. Ese espacio laico de la sociedad civil, para el cual hay que pensar sin Dios. Y dos problemas se plantean a esta modernidad que se constituye desde el siglo del Renacimiento, que son, por un lado, el problema del conflicto social. Por otro lado, el problema del sentido de la sociedad, el sentido de la historia, ¿verdad? Y por otra parte, el problema de la sociedad concebida como una totalidad orgánica. El problema del conflicto significa poder resolver los problemas que crea la lucha social, la lucha política, la lucha económica, y que tienen variadas interpretaciones de acuerdo a los intérpretes. El problema del sentido de la sociedad está precisamente anclado en esto que hace fundamento de la modernidad, que es la historicidad. El concepto de la historia nace en la modernidad, no existe en los otros pueblos. No es una cosa del pensamiento humano, es algo que tiene una fecha de nacimiento. Nace con el nacimiento. El concepto de la historia está vinculado al problema del origen, el reemplazo del naturalismo por la ley divina, a partir de la construcción de los grandes sistemas de Copérnico, Galileo, Newton, etc., plantean en la aplicación al campo humano el problema de la historia como el problema del origen y del destino. Esto, como vamos a ver más tarde, pienso yo, tiene una profunda raíz religiosa. De manera tal que nada de lo que se construye en el campo de la ciencia social con posterioridad, y en especial el marxismo, que se constituye después de la muerte de Marx, escapa a esta determinación escatológica de convertirse en algo que permita explicar de una vez y para siempre la realidad humana y realizarla, y poder vaticinar además su realización. Este es el problema de la historia. Y el problema que se plantea a la sociedad, con respecto a la sociedad, es esta sociedad concebida como una totalidad orgánica. Así, ¿qué es la sociedad? La sociedad es un conglomerado de partículas independientes, autónomas, o la sociedad es al mismo tiempo que es
un conjunto orgánico integrado por partes, etc. En este sentido hay algunas divisorias importantes. Vinculado con esto, que está señalado ya, está la idea del progreso. La concepción de que la humanidad avanza en un determinado sentido y en una forma progresiva hacia niveles cada vez más superiores de socialidad y de cultura. Frente a todos estos problemas se constituyen dos paradigmas, para decirlo con una palabra categórica. Estos dos paradigmas son, por un lado, el nacimiento de la sociología comtiana, proseguida después por Durkheim, a la que podemos llamar con toda propiedad la sociología burguesa, y el nacimiento de la ciencia social tal como la concibe Marx. ¿Y por qué diferenciamos estos dos aspectos? Porque cada una de las dos trata el problema del progreso, el problema del conflicto, etc., de manera radicalmente distinta. En algún aspecto, en otros aspectos se concilian. Vamos a ver en qué difieren y qué se concilian. Porque tanto el racionalismo sociologista de la escuela francesa que funda la sociología, como la perspectiva de Marx, se proponen ambas como auténticos herederos de la tradición racionalista del siglo XVIII, o realizadores de esa tradición. Unos intentando realizarla tal como esta está formulada, y otros, Marx, planteándola como una superación, pero siempre en esa necesidad o en esa perspectiva de consumar aquello que había planteado en los campos políticos la Revolución Francesa, que era que la sociedad moderna inauguraría la era de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad, que son banderas de la Revolución Francesa, no del socialismo, que hereda, de alguna manera, que quiere heredar el socialismo. De la sociología burguesa no vamos a hablar porque estamos bastante cansados de las encuestas de opinión y de las encuestas sobre las elecciones, etc. Se ha producido en el campo de la sociología burguesa un relajamiento progresivo de sus fines, se ha convertido en un instrumento de estudio del mercado. Los sociólogos, el otro día estaba leyendo una revista de la Facultad de Ciencias Sociales, están discutiendo acerca de si la sociología sirve como ciencia social, o hay que bajar la cortina y dedicarse efectivamente a lo que se dedican los sociólogos en general, ¿verdad? A hacer estudio de opinión, salvo, bueno, siempre hay excepciones, pero digo en términos generales. Solamente el marxismo, solamente Marx y después lo que apareció como herencia de Marx, que es el marxismo, se constituye como la ciencia social per se, o intenta convertirse en la ciencia social per se, como una sociología científica, etc. Tanto el racionalismo burgués que había fundado la sociología francesa como el marxismo en Marx intentan dar cuenta de los hechos de la realidad social, planteando la perspectiva del mundo moderno a partir de las circunstancias que crea la propia realidad. Marx, en su obra más importante, en su trabajo más importante, que es El Capital, anuncia, vamos a emplear la palabra que usó muy categóricamente y muy bien Mario, la consumación del capitalismo. Marx descubre que el capitalismo no puede producir el bienestar, porque hay una falla estructural en su seno que impide
un hecho de estructura. Una vez constituido el capitalismo, no puede crear bienestar, crear riqueza en un polo y pobreza en el otro polo. No hablemos ahora del polo, si está cerca o está lejos del capitalismo. Pero esa es la realidad. El capitalismo consuma a la modernidad porque no puede realizarla en aquello en lo que la modernidad se fundó cuando descubrió el mundo antiguo y creó este movimiento que es el humanismo. Pero nosotros tenemos que hablar de la crisis. Y para hablar de la crisis tenemos que hablar de un proceso que se desenvuelve después que estos pensadores, y especialmente Marx, que es el verdadero creador del campo epistemológico de la ciencia social, porque Marx es el primero que pone al hombre en el lugar de la historia y lo saca del lado o del lugar de la naturaleza en que lo había colocado la sociología burguesa, ¿verdad? Y en ese sentido crea un espacio nuevo de pensamiento, una episteme nueva, como se dice correctamente, que es esta ciencia del hombre, en donde el hombre ya no es tratado como naturaleza, sino en cuanto ser histórico. De aquí aquella célebre paradoja que pronuncia Marx, cuando dice que el hombre se individualiza, hablando a la sociología liberal y burguesa, se individualiza en la sociedad, y que la sociedad no es un hecho innato en el hombre, sino que es un acontecimiento histórico, y que el hombre está siempre, el hombre, en una sociedad determinada y en un momento determinado históricamente de la producción. Por lo tanto, este espacio para pensar el hombre es creado por el pensamiento de Marx, o por lo menos es el que con más relevancia lo inaugura. Pero aparte de las ciencias sociales y aparte de la pretensión de construir una teoría o un sistema de pensamiento que permita pensar el mundo, porque Marx se negó siempre a tratar a su pensamiento como una teoría. Esto tiene una gran importancia, porque el marxismo después se constituyó como una teoría. En Marx jamás el marxismo fue pensado como una teoría. Siempre aclaró a sus intérpretes acerca de mi supuesta teoría, como está en cartas famosas, en aclaraciones en el Capital, en otras tantas intervenciones en las que precisamente Marx quería escapar al sistema de Hegel. Quería escapar a una ciencia social que propusiera un sistema cerrado en el cual pudiera pensarse la totalidad de lo real. Por supuesto, Marx no escapó a esto, porque por más Carlos Marx que fuera, vivía en el siglo XIX en el fuego cruzado del positivismo. Y por lo tanto, muchas de las cosas que Marx dijo son verdaderamente las cosas que puede decir alguien que está en permanente estado de pensamiento en relación con lo social, y no en la tentativa de construir una doctrina. Por eso la obra de Marx es incoherente, o la obra de Marx es incompleta, o la obra de Marx no puede constituir un sistema, tal como después, a partir de ciertas adaptaciones e interpretaciones, se constituyó. Yo me quiero referir entonces a que la crisis de la ciencia social no se produce en el seno mismo de la ciencia social y como producto de la discusión interna, como una discusión de ideas, sino por el cuestionamiento que los hechos hacen a la ciencia social. Marx murió en el año 1880. Cuando muere Marx, ya el capitalismo había alcanzado un estado de madurez que después Hobson, Hilferding y más tarde Lenin van a bautizar con el nombre de imperialismo, ¿verdad? El capital central empieza a expandirse hacia la periferia en esta nueva fase que nosotros, de la que tanto hemos oído hablar, tanto hablamos y bastante conocemos. Pero, ¿en qué se fundaba este cuestionamiento? Este cuestionamiento de la realidad social
se fundaba en el mismo momento en que el marxismo comenzaba a constituirse en una teoría social construida, consumada, en el cual el marxismo se constituía como en el seno del cual el marxismo se constituía como una doctrina, es decir, como un sistema capaz de predecir el curso de los hechos. En primer lugar, lo primero que aparece frente como hecho social es la ruptura de esta idea o de esta realidad en torno a la cual habíase estructurado el pensamiento de fin de siglo acerca de la homogeneidad y simplificación de lo social. En el modelo del capital de Marx, el proceso de la sociedad capitalista llevaría a una división dualista de la sociedad. Desaparecerían las clases medias y poco a poco la sociedad se convertiría en una dualidad que enfrentaría a la gran mayoría de asalariados o proletarios y a la minoría burguesa. Se abriría así, con motivo de cierta interpretación, de cierto aspecto de la obra de Marx, un campo más o menos amplio de revolución social, dado que se llegaría a un determinado, a una contradicción inherente al propio proceso de desarrollo de las fuerzas productivas que engendraría un campo revolucionario. En realidad, estas leyes no aparecían en la realidad social. Los alemanes que siguieron pensando el tema y que elaboraron lo que después se conoció como la doctrina marxista, Kautsky, por ejemplo. No hablemos de Engels, que tiene bastante que ver en la simplificación del propio Marx. El propio Engels lo dice en su discurso despidiendo los restos de Marx, y así como Darwin había descubierto las leyes de la evolución de la vida, Marx había descubierto las leyes de la evolución social. Y Marx jamás se había propuesto descubrir las leyes de la evolución social. Y nunca dijo tanto de Darwin como después dirá el propio Morgan. Y jamás se atrevió a escribir sobre Morgan como escribió Engels, Marx, sino al contrario, en sus escritos marginales póstumos, Marx se separó bastante de la perspectiva de Morgan, a pesar de que las ideas que Marx tenía acerca del proceso histórico ya hacia el fin de su vida estaban bastante matizadas, como puede verse en muchos de los escritos póstumos que después se descubrieron de Marx y que no recordaba ni el propio Engels ni los alemanes y el propio Plejano, que fueron los que fundaron, por así decir, la ortodoxia marxista del siglo XX. Lo que aparecía, sobre todo discutido por los teóricos de la socialdemocracia alemana, era esta diferenciación, parecía permanente en las capas proletarias, en donde existían obreros marginales sin sindicatos, obreros sindicalizados, etc., diferenciaciones en el seno de la propia sociedad capitalista que hablaban, que revelaban que el proceso histórico se mostraba, por lo menos no tan claro y no tan diáfano, cuando ya se pensaba que el capitalismo europeo estaba tan desarrollado como para que se pudiera plantear el advenimiento de una gran época de revolución social amaneciendo el siglo XX. Por otro lado, entraba en crisis también el paradigma evolutivo, al cual el marxismo ortodoxo adhirió a rajatabla. Este paradigma evolutivo suponía la idea de que la historia tiene un sentido único y universal, que todos los pueblos de la tierra están, por así decir, condenados a proseguir
el camino a partir de ciertos estadios originarios. Y de la misma manera que había hecho la sociología o el evolucionismo burgués, el marxismo adoptó esta serie histórica de evolución social que Marx había ensayado en las formas que preceden a la producción capitalista como un paradigma de validez universal, cuando en realidad no hay nada en el texto de Marx que revele que lo que Marx planteaba en la forma de producción capitalista tuviera un valor universal, precisamente porque yo suelo llamar siempre, les digo a mis alumnos, que el evolucionismo de Marx es realmente un evolucionismo relativo, en la medida en que no parte del origen, sino que parte de la consumación de la historia. Marx dice muy bien, lo concreto es concreto porque es síntesis de múltiples determinaciones, unidad del universo, aparece como resultado de la historia, pero es para el pensamiento sobre el punto de partida. Vale decir que si nos preguntamos sobre el hombre, vamos a saber cómo es el mono, la anatomía del hombre, la clave de la anatomía del mono. Con lo cual, Marx cuestiona básicamente el método evolucionista que plantea la idea de un hombre originario. Pero esto es una discusión también que tiene que ver con otras tantas cosas. Entonces, no me voy a dejar arrastrar por mi afán explicativo y voy a tratar de ser lo más sintético que pueda. Y en tercer lugar, el problema de la centralidad del sujeto del cambio histórico, que en el caso del marxismo tenía que ser el proletariado, la clase obrera que en un momento dado alcanzaba la conciencia plena de sus fines y se proponía a derrocar a la burguesía para inaugurar una época sin clases. Marx no había hablado jamás de cómo se daría este proceso. Marx nunca se había atrevido a plantear ni el problema de la centralidad, había hablado de la centralidad del sujeto histórico, pero no había planteado el problema, y ni tampoco había planteado el problema de la organización revolucionaria, que planteaba la socialdemocracia primero y después Lenin, contraposición a él. Y en cuarto lugar, esta idea de la revolución como momento fundacional nuevo. Sí, la revolución que termina con todo el pasado e inaugura la época del bienestar. Era este optimismo que proviene de aquel optimismo de la Revolución Francesa, que intenta borrar todo el pasado, cambiando el nombre de los meses, de los años, inaugurando una nueva época, bautizando nuevamente, sin saber, como dice Marx en el 18 de mayo, el texto de Marx, una parte que estaba reavivando fantasmas del pasado. Ese optimismo ascensional prosigue en esta idea de la revolución como movimiento fundacional. Este proceso de lo real que afecta la validez de lo teórico aparece como el comienzo del fin del imaginario jacobino. ¿Verdad? La revolución como ese acto que inaugura una nueva e irreversible etapa de la humanidad. Pero cuando se constituye el marxismo se constituye a partir de la afirmación de la teoría como marxismo científico, en contraposición a todos los otros marxismos, e intentando fundar esto en las enseñanzas del maestro o en la tradición del maestro. El instrumento teórico que se constituye como marxismo se presenta, por lo tanto, como un arma a través de la cual lo real habla sin mediaciones. Es decir, hay alguien que posee
ese instrumento teórico, vale decir que posee la conciencia de lo actual y la conciencia del porvenir. Lo cual explica el porqué de la historia universal, el sentido de la historia universal, es decir, este sentido subyacente de la historia que no todos conocen y que solamente conocen aquellos que están imbuidos de la ciencia del marxismo. En este sentido, el marxismo realiza hasta su última consumación el mito de la ciencia de Occidente, que nació como reemplazo de la teología en la pretensión de explicar la totalidad de lo real. Lo que explica a su vez esta misión que posee la clase universal, que es el proletariado, como una nueva misión redentora de la humanidad que surge de los pobres de acá y de los pobres de allá. En esto se constituye la ortodoxia. Es decir, la ortodoxia se constituye independientemente de una realidad que comienza a desmoronar este edificio teórico, pero sin que la ortodoxia advierta este desmoronamiento de lo real. Como dijo acá muy bien Mario, ya había algunos que habían hablado del tema. Yo voy a agregar un nuevo nombre, no solamente Federico Nietzsche, voy a agregar un nuevo nombre, que es el de Freud. El descubrimiento de lo inconsciente supone el descubrimiento de una determinación que está mucho más allá de la conciencia transparente del cartesianismo, a la cual adhiere también la ortodoxia. Y de alguna manera, la perspectiva de tratar a lo político como específico implicaría alguna cuestión que tiene que ver con un diálogo con el psicoanálisis, cosa que el marxismo ortodoxo jamás quiso hacer porque consideró al psicoanálisis como un pensamiento pequeño burgués, ¿verdad? Y confundió además el gran descubrimiento de Freud con la clínica psicoanalítica, que en algún aspecto se separa bastante, y de la cual Freud puede decir lo mismo que decía Marx en el año 1870. He criado dragones y cosechado pulgas, podría decir el propio Freud también, cuando uno ve cierto panorama. El análisis es una técnica. Lo más importante del freudismo es el descubrimiento de esta instancia del inconsciente, que está implícita en todo el pensamiento nietzscheano y que también está bastante desarrollado en Hegel, ¿verdad? Como acá de alguna manera lo ha planteado. Quiere decir que el marxismo aparece como la consumación del proyecto moderno en lo que hace a una teoría del cambio histórico. Va a tardar todo el siglo XX para poder mostrar sus grandes falencias, sus grandes flaquezas, y para poder permitirnos saber en este momento de gran incertidumbre en el que estamos todos sin lugar a dudas envueltos, de qué manera podemos dialogar con el pensamiento de Marx, que sigue siendo un pensamiento fundador en muchos aspectos. ¿Cuál es el nuevo papel que asume la teoría social en el campo de la más importante ciencia social del siglo XX, que es el marxismo? El nuevo papel de la teoría es permitir conocer aquello que alumbra el porvenir. En este sentido, la teoría funda al partido político. Y lo funda al partido político como una herramienta indispensable a los efectos de poder hacer posible el tránsito del sindicalismo economicista a la conciencia política. Recuerdan ustedes que Marx en el año 1847 había hecho un esbozo muy interesante del Capital, que se llama Miseria de la filosofía, en donde Marx hablaba del paso de la conciencia económica a la conciencia política. Recuerdan, capítulo interesante sobre eso, sin precisar nada al respecto. El partido aparece entonces como el instrumento que va a realizar
la transformación de la conciencia económica en conciencia política. El partido aparece así como una instancia superior al sindicato, como una instancia superadora. El partido sabe lo que los sindicalistas y los obreros no saben. El partido sabe que los obreros son los ejecutores de la historia. Pero el partido sabe, en el sentido más agudo lo va a plantear el propio Lenin, que inconscientemente estaba expresando muy bien las condiciones que se encontraban los socialdemócratas rusos en Rusia, acerca de que los obreros no pueden per se producir socialismo, que el socialismo solamente puede venir desde afuera. No son capaces de producir socialismo. Esto hace posible, a través de este instrumento que es la teoría, conocer la inteligibilidad interna del sistema capitalista, saber cómo funciona el sistema capitalista y hacia dónde va. De allí que toda la crisis que se produce, las dislocaciones que produce la historia, las transformaciones que no están en la teoría, estas dislocaciones, esto que aparece como el orden de la contingencia, se ha refutado inmediatamente por la superación establecida a través del orden de lo necesario. La contingencia desaparece en un momento dado y aparecerá en otro momento lo necesario. Lo contingente no es nada más que algo espurio que carece de importancia. Este proceso de diferenciación de las clases obreras en todos los países avanzados, este proceso de fragmentación de la sociedad capitalista que se da como un fenómeno en cierne a principios del siglo y que hoy aparece como un fenómeno verdaderamente global. Esta descentralización, este proceso de descentramiento, digamos, es mirado como contingencia y resuelto a través de este orden de lo necesario. El marxismo aparece entonces como una escatología, tal como yo lo dije al principio, las escatologías que se produjeron en el pensamiento religioso de la naciente modernidad, escatología en el sentido de doctrina de los fines últimos, el conocimiento de los fines últimos de la historia. Pero evidentemente lo que estaba sucediendo, y esto es lo que dio nacimiento a lo que se llamó el marxismo crítico, bueno, acá que escribió Historia y Conciencia de Clase, que se llamaba Lukács, el propio Gramsci, en Italia, aparecieron como formando parte, no quedar sino a dos importantes, de ese marxismo crítico, que intentaba ver cómo podía resolverse estas dislocaciones de lo real y estos contrasentidos que daba la historia. Estas reapariciones de los fenómenos reimplantan de nuevo la pregunta fundamental que plantea Marx. Marx le dice a la sociología burguesa que lo social es opaco, que lo real es opaco. Él descubre la opacidad de lo social. Lo social debe ser desentrañado a partir de un análisis de esto real aparente, porque dice Marx, si el movimiento real y el movimiento aparente consideran una realidad, falta el pensamiento científico. El pensamiento científico surge por la necesidad de explicar por qué el Sol no sale, sino que está en el mismo lugar y que la que gira es la Tierra. Esta es la razón por la cual es posible escudriñar en lo social a partir de leyes que están implícitas allí en el seno de lo social, en lo real. Por lo tanto, hay una contradicción que se le va a plantear al marxismo del siglo XX y que va a ser permanente y que va a llegar hasta el fin, hasta la desaparición de la propia Unión Soviética, que es la contradicción entre el acontecimiento histórico y el paradigma teórico. Lo que produce sucesivas dislocaciones. Estas dislocaciones, en lugar de ser llevadas al seno de la discusión de la propia teoría, son arrojadas, expulsadas. Incremento
que el proceso de heterogeneidad, las diferentes clases obreras, ante lo cual el marxismo ortodoxo, y en este sentido cuando hablo de marxismo ortodoxo me refiero a Lenin, a Trotsky y a Stalin, no me refiero a Stalin solamente, no quiero aclarar, porque quería decir al principio, lo voy a decir ahora, me parece sumamente auspicioso que los compañeros del Centro Jauretche hagan posible esta discusión, lo que revela la gran amplitud y la gran frescura de espíritu y la gran juventud de espíritu también, que nos caracteriza, porque esta discusión la izquierda no la quiere realizar, no quiere hablar de eso. Quiere decir que nada más que la burocracia soviética hundió la revolución rusa, que la revolución rusa se hundió por culpa de Stalin, y que Stalin es el culpable. Bastante grande es la obra como para que esta pulga, que era Stalin, pudiera ser el responsable del hundimiento de este gran problema. En un modesto ensayo que va a salir ahora, que yo hice con un colega de la Facultad de Filosofía y Letras, el título del libro es URSS, la crisis de la razón moderna. En realidad lo que intentamos demostrar o que intentamos plantear como pregunta es otra cosa. Incremento del proceso de heterogeneidad, las clases obreras, la descentralización de los procesos revolucionarios. La historia no pasa por Occidente. Es decir, los procesos revolucionarios, en lugar de seguir hacia un centro, cosa que creía todo el marxismo del principio del siglo, empezando por Lenin, el más importante de todos los revolucionarios del siglo XX. La historia no pasa por el centro, la historia se descentra, pasa por la periferia. La revolución se produce en la periferia. Y por el otro lado, otro elemento también desconcertante, que es la pasividad del proletariado de las naciones más desarrolladas. El proletariado de las naciones más desarrolladas no produce nada más que acomodamiento y conformismo dentro de las grandes sociedades capitalistas. Claro, todo esto tuvo una explicación, porque la negativa a someterse a la realidad de los hechos, vale decir, a las dislocaciones que produce esta situación nueva, esta contingencia, esta negativa implicaba la posibilidad de explicar que, bueno, que el capitalismo central sobrevive a causa de lo que saca de las colonias, y con lo que saca de las colonias conforma a sus propias clases obreras, que en lugar de enflaquecer engordan, pero en el momento que las revoluciones del mundo periférico surjan y se desarrollen, el capitalismo va a entrar en crisis, entonces los proletarios del centro van a hacer su propia revolución y le van a dar la paliza a la propia burguesía, y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre pensando que en última instancia la revolución solamente puede producirse en el centro. Y siguiendo la idea de esta linealidad de historia, es decir, un centro como si fuera el mundo, la historia mundial, un cometa cuyo centro ígneo es Europa y cuya cola son los demás pueblos del mundo, cosa que también creían los bolcheviques, que también quería rajatabla Lenin. Por supuesto, si hablamos de la Revolución Rusa, vamos a ver claramente cómo esto se plantea. La Revolución Rusa, que es el modelo de lo que llamamos durante tanto tiempo la Revolución Socialista en el siglo XX, la tentativa de Revolución Socialista, se plantea siempre en torno a una discusión que se da en un país que, como había dicho Trotsky, era de desarrollo desigual y combinado, y que expresaba las formas a partir de la cual el mundo periférico, el mundo atrasado, se adaptaba de una manera más o menos crítica a las imposiciones que establecía el capitalismo central. Pero de ninguna manera, ningún socialista ruso, empezando por la tradición más prístina que ellos evocaban, que era el propio Engels, que había discutido con una gran altanería y con una gran soberbia al occidente de hombre blanco, con un célebre populista ruso que se llamaba Takchov, allá por el año 1874, acerca de la imposibilidad de que la revolución rusa pudiera producirse,